¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 1 minuto. Están pasando cosas, nos referimos a todo lo que está aconteciendo en torno a la decisión política del gobierno de la designación de García Mansilla y del hijo como los candidatos del Ejecutivo a ocupar la Corte Suprema de Justicia. Hay un montón de cuestiones en ese aspecto que no están resueltas. Hay mucha declaración, estamos mirando, recién se refería, por ejemplo, el constitucionalista Félix Lonigro, está hablando y mucho el ex integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Tenemos en un ratito a un diputado para que hable, un hombre también versado en leyes, así que hay mucha información, hay mucha especulación y varios temas que no están saldados. De eso básicamente nos vamos a ocupar hoy acá en Orden del Día. Hay otros temas también que tienen que ver con la apertura de sesiones del sábado, pero vamos primero con ella, con Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Muy Buen bien. jueves. Bueno, como bien dijiste, muchísima información, sobre todo por la cercanía de la Asamblea Legislativa del día sábado, que va a tener todos los condimentos y un clima, Pato, bastante hostil por parte de la oposición debido a dos hechos puntuales. Por un lado, el caso de la criptomoneda Libra, que esta semana se trató en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Por otra parte, obviamente, la designación de jueces de la Corte por decreto. El día de hoy, Pato, jueves, ¿no? Sí, Estoy medio perdida con los días. Hoy jueves la Corte, en su habitual reunión, va a definir si finalmente le toma juramento, ¿no? Tanto al hijo como a García Mansilla. El hijo obtuvo la licencia como juez federal para poder asumir a la Corte. ¿Y cuál es, Pato, el objetivo del gobierno? Que estos dos jueces puedan asumir en el máximo tribunal y el día sábado tener la foto de los 5 jueces sentados en la Asamblea Legislativa. Anoche estuvo trabajando hasta muy tarde ella, María Caferata. Hoy tiene un trabajo bastante detallado de todo lo que está pasando con antecedentes o no en materia de designaciones del Ejecutivo. Y mucha info. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo estás, Pato Méndez? Hola, Caro. Sí, acá me parece que hay dos discusiones que se dan en paralelo. Por un lado, tiene que ver con el cuestionamiento respecto a la posible inconstitucionalidad de la designación de ambos jueces por decreto. Y ahí tenemos, bueno, vamos a plantearlo en la discusión con lo que fueron los antecedentes más cercanos, que es el caso de la designación de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz por Mauricio Macri, que primero son enviados por decreto muy pocos días después de que él asume la presidencia y frente al rechazo unánime que hay incluso dentro de su propio frente, coalición de Cambiemos, termina teniendo que llevar el tema al Senado. Ahora se está dando una situación, y este es el otro eje similar, pero en tono más bajo, ¿no? Si prestamos atención a cuáles fueron las posturas hasta ahora de algunos sectores de la oposición, por fuera del peronismo, que tiene una postura de momento de convocar una sesión para rechazar los pliegos. La posición de Mayans, decís vos. La posición de Mayans, vos tenés el PRO del radicalismo, que han hecho críticas muy puntuales a la designación por este método del hijo, pero no así tanto de García Mansilla, ¿no? Hay como un cuestionamiento más a la figura del hijo, que era previa, que a la forma concreta de cómo se están designando. Y hay que prestar atención, por acá hay un objetivo de un sector del peronismo todavía, de decir, bueno, si avanzaban por decreto, nosotros los vamos a rechazar. Y esa posibilidad está presente. ¿Por qué está presente? Porque es el propio Ejecutivo el que no retiró los pliegos de momento. Es decir, fueron designados por decreto, pero el Ejecutivo, que es lo que suele hacer normalmente cuando esos pliegos no se aprueban en el Senado, los retira. Esta vez el Ejecutivo no los retiró, así que todavía pueden ser tratados. Dos preguntas para ambos, ambas. La primera es, digo, porque ayer habló el vocero Manuel Adorni, y Adorni decía que había antecedentes de todos los gobiernos. Yo creo que hay una diferencia.
Ha habido a veces nombramientos sin acuerdo del Senado, pero para otros juzgados y no para la Corte. Yo, la verdad, desde el 83 hasta acá, no recuerdo, no hay, me parece, María. Solo el de Macri y claro, no pudo hacerlo. Exactamente. Sí, después otro nombramiento, dice, Adorni dijo, hubo nombramientos en todos los gobiernos. A ver. Fue para otro tipo de juzgados inferiores, no para la Corte. No, Cunio Libarona mencionó, creo que 5 antecedentes. No recuerdo si eran de la Corte o de juzgados en general, pero sí mencionó varios antecedentes. El más reciente y el más, digamos, recordado es el de Macri. Incluso ayer Macri se pronunció al respecto, dijo la verdad, yo aprendí de la experiencia. Claro. Recordemos, María lo va a desarrollar más adelante, pero en su momento Macri tuvo que dar marcha atrás, sí, claro, y los pliegos fueron enviados al Senado. Y otra cuestión, pero para mí... si querés, sí, pero espera, una sola cosa, que para mí fue muy importante. Ayer Alejandra Vigo dijo, estoy absolutamente en contra de este procedimiento para designar a los jueces, adhirió Schiaretti. Hasta acá, Vigo había acompañado en momentos claves al gobierno. Digo, algún momento de la ley bases, sí, el tema de la conformación de la comisión investigadora. Digo, si Mayán se está pensando en que tiene que tener 37 senadores para eventualmente tratar los pliegos, bueno, están los 32, habrá que ver qué pasa con Vigo. Me pareció importante el voto de Vigo, sí, pero bueno. Y no solamente Alejandra Vigo, se le tenés que sumar Pablo Blanco, senador radical, Martín Lustó. Claro. El número para conseguir el quórum lo tenés. Y los santacruceños que van y vienen, vos los explicabas las cuestiones. Sí, que van a hacer un análisis político del tema. Igual hay una aclaración. Dale. Hay que ver, no sé, Caro, vos qué opinás. El peronismo, de momento, sacó un comunicado, ratificó el anuncio que había hecho Mayans allá por noviembre de decir, si lo sacan por decreto, nosotros vamos a una sesión a rechazarlo, pero de momento están un poco con cautela, ¿no? Están esperando a ver cuál es la decisión que toma hoy por hoy la Corte Suprema de Justicia, si les toma juramento o no les toma juramento, y a raíz de la decisión que tome la Corte Suprema van a avanzar. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien el gobierno decidió avanzar por decreto, de vuelta con muchos cuestionamientos, sí, respecto a la constitucionalidad de avanzar de esta manera, hay una idea de que la negociación continúa. Sí, entonces, claro, estamos en una situación en la cual hay un changüí de un año más. ¿Por cuál es el mensaje del gobierno nacional con esto? Yo te los designo por comisión, tenemos un año más para discutir y el fondo, y mientras estamos, ¿qué es lo que vamos a discutir? Lo que pedía Cristina Fernández de Kirchner y lo que vienen pidiendo muchas figuras del peronismo hace varios años. Ampliemos la Corte y volvamos a cumplir con el cupo femenino. La figura del procurador, la figura de una mujer y demás. Sí, y también la misma ampliación de la Corte, a la posibilidad de 7 integrantes de la Corte, y acá está la discusión nuevamente de que no hay presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Pero María, si vos te acercás de alguna manera al peronismo, por los caminos que vos decís, me parece que en el mismo sentido generás una reacción refractaria de radicales y el PRO, me parece, que no participan de ese negocio y que apuntan al hijo, porque a lo mejor el peronismo, la figura del hijo, la absorbe, pero en el otro sector, lo acabo de escuchar a Maximiliano Ferraro y otros sectores, son como muy opuestos, incluso, como vos decías, más allá del procedimiento con la figura del hijo. ¿no? Sí, fue lo que sumás de un lado se te resta del otro, ¿no? Me parece. Yo te diría, Pato, que no sé si los necesitan para aprobar el pliego del hijo, pero el tema es que el peronismo siempre lo planteó como esto tiene que ser una discusión más amplia. No se puede restringir solamente a yo te apruebo estos dos nombres que vos me lo estás proponiendo vos a mí y yo no ofrezco nada a cambio. Entonces, es una negociación continua, pero de vuelta otras fichas juegan, para decirlo de alguna manera. Todavía falta ver qué hace la justicia y ver cómo avanza el resto de los sectores de la oposición, porque si bien el peronismo puede estar negociando y puede sentarse en esa mesa de negociación, hay que prestar atención a qué es lo que hace el peor radicalismo, que hasta ahora con estas cuestiones han actuado como aliados del gobierno, con cuestionamientos tal vez públicos, pero después que no se traducen en votos en el recinto, de qué van a hacer, van a acompañar solamente el rechazo al pliego del hijo, pero no el de García de Mansilla, y cómo se traduce eso en una sesión, si dan quórum o no dan quórum, van a rechazar, recordemos, con un tercio se rechaza un pliego, entonces hay que ver cómo es esa ingeniería. Ramos, usted que es un especialista en protocolo, ¿no está resuelto si se sientan Lijo y García Mansilla ahí, en el corralito chico, no? No, va a depender de si les toman juramento o no la Corte, si no, no van a estar asumidos en el cargo. Quería agregar 2 cuestiones. El rechazo que vimos el día de ayer, no solamente de la oposición, sino también del propio PRO. Ayer hubo una reunión encabezada por Mauricio Macri, donde
un poco creció la postura en contra del hijo, cuyo precursor había sido Luis Juez. Recordemos que Luis Juez, íntimo amigo de Milei, desde el primer minuto dijo yo rechazo al hijo, con lo cual ya no solo la oposición más dura, sino también los propios aliados, la UCR en el Senado también salió con un comunicado denunciando que esta situación es grave e irregular. Y no solamente, Pato, el arco político, tuviste asociaciones civiles que ya habían impugnado al hijo, abogados constitucionalistas, desde Andrés Gil Domínguez hasta Daniel Sapsay, cuestionando esto. La AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, también rechazó esto, planteando que puede tener consecuencias en cuanto a la seguridad jurídica y la búsqueda de inversiones. Es decir, el rechazo se excede ya al mundo de la política y abarca otros ámbitos también. Tengo para después una pregunta, pero es el tiempo de Caferata. Caferata, vamos con datos y placas. A ver qué pasó, con cuántos votos llegó, por ejemplo, Rosenkrantz al Senado. A ver. Vamos a hacer una pequeña introducción. Estamos hablando de antecedentes. Mariano Acuña Libarona el día de ayer se abocó en medios, a través de redes sociales, tuvo una discusión ahí con la exdiputada Graciela Camaño respecto a en qué momentos hubo designaciones por decreto de jueces de la Corte Suprema. Recordemos que el argumento que utiliza el Gobierno Nacional para poder hacer esto es el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que dice que el presidente en determinados momentos, cuando hay receso legislativo, puede designar empleados que normalmente requieren el consentimiento del Senado. Acá hay una discusión primero por el término de empleado, se puede pensar juez de la Corte Suprema en un empleado de otras características. Y el hecho de que el receso duró una semana, ¿no? Se esperó a que finalizara el periodo de sesiones extraordinarias. Una vez que finaliza y no se consigue la mayoría, se envía el decreto, faltando solamente 3 días para que vuelvan a iniciarse las sesiones ordinarias. Entonces, ahí hay un agujero legal que el gobierno aprovecha, pero hay que ver después cómo es la interpretación constitucional de poder hacer esto. En principio, lo que tiene el gobierno, el antecedente más cercano, la designación por decreto de Mauricio Macri allá por el 2016 de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz para ocupar la Corte Suprema de Justicia. En su momento, el rechazo es tal que, como decía Caro, tienen que echarse atrás el propio Macri, que estaba Garabano en ese momento ocupando el Ministerio de Justicia, y tiene que verse obligado a sentarse a negociar con el peronismo. Operación Pepín Rodríguez Simón. Operación Pepín Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón se encuentra con los gobernadores peronistas. Podemos resumir el resultado de esta votación. Pero lo importante es acá que el propio Macri, y es lo que están diciendo en el PRO y es lo que están diciendo en todo ex Juntos por el Cambio, es nosotros al final tuvimos que llevarlo al Senado. Y lo llevaron al Senado y lo aprobaron. Y lo aprobaron, Pato, con una mayoría muy impresionante. Eso es lo que quería traer. 10 votos más que los necesarios si estuvieran todos presentes. Exactamente. Y esto, el primero traje el de Carlos Rosenkrantz porque fue el que tuvo menos votos, incluso. Carlos Rosenkrantz es acompañado con 58 votos afirmativos y 12 negativos. Los 12 negativos estaban Pino Solanas. Estaba Menem en su momento, que hubo todo un operativo porque Menem en ese momento no se quedaba hasta las votaciones. Menem se queda, vota en contra. Y otros de los que votan en contra eran los más kirchneristas. El kirchnerismo lo señalaba como muy vinculado del sector empresario y el gran cuestionamiento era que había sido abogado de Clarín. Del Grupo Clarín, efectivamente. Entonces, vos tenés un grupo muy reducido ahí de senadores que terminan votando en contra y después una amplia mayoría, como dice Caro, 10 más de lo que necesitabas, que estaban, ahí sí tenías a muchos figuras del peronismo. Entre ellos, Miguel Ángel Pichetto. ¿No es cierto? Que en ese momento era el presidente del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? ¿No es cierto? Entonces tenés, finalmente hay un acuerdo con unas figuras que eran más resistidas por un sector de lo que entonces era el kirchnerismo, ¿no? Carlos Rosenkrantz. Horacio Rosati, y ahora vamos a la siguiente votación, es votado todavía con más votos. Es en total con 60 votos menos resistencia kirchnerista. No, porque había sido funcionario, recordemos. Exministro de Justicia de Néstor Kirchner. Que es curioso, ¿no? Horacio Rosati en ese momento era un poco la prenda de negociación que le daba Macri al peronismo, y Horacio Rosati, hoy presidente de la Corte Suprema, es el enemigo público número 1 de Cristina Fernández de Kirchner y gran parte de ese sector del cristinismo que lo votó en su momento en el Senado. Pero muy vinculado a Cristina
Cristina Kirchner en el 94. Era un abogado clave y joven y muy brillante, Rosati, en tiempos de la reforma de la Constitución, donde Cristina Temen y Néstor tienen un rol importante. Ahí se conocen Rosati y Cristina, sí, efectivamente. Bueno, cómo cambian las cosas, ¿no? Claro, Porque digo, Horacio Rosati fue uno de los principales apuntados por parte del cristinismo durante el proceso de juicio político que se dio acá en la Cámara de Diputados. Si bien en Maqueda fue el que quedó más golpeado por toda la investigación vinculada a la obra social del Poder Judicial, el que más le apuntaban también un poco a Rosati. Claro, acordate al secretario privado de Rosati. Pero, exactamente, sí, claro. Hubo un hincapié muy puntual de parte del kirchnerismo con Rosati. En ese momento el único que zafó un poquito fue Ricardo Lorenzetti. Que Ricardo Lorenzetti, de vuelta, cómo cambian las cosas. ¿Viste? En su momento fue también el enemigo del kirchnerismo hace 6 años, suponete, durante todo el proceso. Gente mal informada dice que es el que le propone al gobierno las designaciones de ahora Lijo y García Mancilla. Pero no sé si es cierto, la verdad que no sé. Un importante colaborador a la hora de, dicen las malas lenguas, de dar información al proceso de juicio político. Claro, sí, claro. Viene un funcionario que había sido un hombre clave de la Corte. Exactamente, a complicarlo a Maqueda. Sí. Efectivamente, pero bueno, entonces ahí tenemos muy impresionante el impacto de las votaciones, termina habiendo un acompañamiento muy tajante del Congreso y lo que sostienen de algunos sectores, y vamos a las citas, ¿quieren? Eso es lo más importante. Sí, porque vamos a alguno de los discursos. Porque la foto acompaña, quiero decir, ¿no? Un picheto de esa época. Claro. ¿No? Es bueno el archivo que trajeron los chicos de producción, sí, es verdad. Queremos una ampliación de la Corte razonable y que el presidente entienda que debe haber paridad de género, dijo Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria. ¡Epa! La discusión es la misma hora. Mirá vos. La discusión que está viendo... Porque nada cambió, ¿no? Nada cambió. No, claro. Empeoró, claro. Porque en ese momento estaba Hayton. Estaba Elena Hayton. Y no sé si estaba Carmen Argibay. No. Ya había fallecido. Sí, ya había fallecido, estaba sola Elena Hayton. E incluso entonces, y después vamos a... Porque otra de las que estaba ahí era Anabel Fernández Agasti, que también era senadora. Se hacía, y también María Inés Pilati Vergara también, otra, mucho chaqueña. Hincapié en sostener... hay que volver a traer mujeres a la Corte Suprema de Justicia y hay que ampliar la Corte Suprema de Justicia. Hoy el debate sigue siendo el mismo. Ayer una ex compañera, que la respeto mucho laboralmente, recorrió corte por corte, si querés, desde Argentina, Uruguay, Brasil y después toda la zona de los Andes. No hay Corte Suprema en América Latina sin mujeres. En algún caso son el 30%, 50%, pero no hay corte. Ecuador, Chile, Bolivia, país que le nombres, hay una representación de por lo menos el 30% de mujeres, salvo nosotros. Así que nada. Sí. Recordemos también que es una Corte Suprema de Justicia, que es lo que abre también este problema, y fue el problema que tenía Mauricio Macri cuando designa a los jueces por decreto, que es una Corte de 3 que básicamente casi no pueden tomar decisiones. Sí, y agregar que Juan Carlos Maqueda, que se jubiló a fines del año pasado, justamente ayer hizo declaraciones fuertísimas, calificó como horrible, cito textualmente, la designación por decreto. Está muy parlanchín, Maqueda, habló esta vez, esta mañana habló terminó de ser juez y se desató. La jubilación lo tiene... exactamente, tiene tiempo ahora. Tiene tiempo para dar declaraciones. Dale. Vamos a otras declaraciones. Vamos a ver la próxima. A ver, acá otro, Rodolfo Urtubey, ¿no es cierto? El Chango Urtubey. Exacto. Que presidía la Comisión de Acuerdos en ese momento. ¡Qué memorias! Y son años ya. Y procurador, fue en su momento procurador porteño, gestión de Carlos Grosso, acá en la ciudad, Y en ese momento era senador del Frente para la Victoria también. Y esto es interesante porque habla sobre cómo fue la interpretación del peronismo de la decisión de Macri de terminar de plantear y llevar los pliegos al Senado. Estos candidatos son buenos porque no son propios ni ajenos. El error que había cometido Macri fue enmendado enviando los pliegos al Senado, ¿no? Una manera de decir, está bien, los enviaste por decreto, pero te corregiste, los mandaste acá y los pudimos discutir. Su hermano, el gobernador de Salta, era un aliado muy cercano a Macri también en ese momento. Sí, muy cercano. Hasta que rompen y ahora se fue de la política. Sí, está intentando, intentando otra vez con la ancha avenida del medio. El peronismo federal, sí. Bueno, vamos a ver algunos de los cuestionamientos que hubo. Porque traje todos el peronismo, porque es muy curioso ver las diferentes posturas tenés 32, que había. Pero lo que pasa es que el peronismo siempre era un bloque mayoritario. Sí, sin acuerdo del peronismo no podías designar un juez. A ver qué dice Fuentes, gran cristinista. Muy cristinista, fue uno de los más críticos de un momento. Me encantan las fotos. Los candidatos la primera vez que tuvieron que acercarse a una interpretación del texto constitucional
lo hicieron a favor de su propio interés. Eso indica la inhabilidad de orden moral. Claro. Es decir, que fue la crítica muy Habían puntual. aceptado la designación por decreto. Ambos aceptaron la designación por decreto. No fue hasta que la política les pone un freno, le dicen no vamos a acompañar esto, que terminan teniendo que llevarse los pliegos al Senado. Pero en su momento, tanto Rosenkrantz como Rosati aceptaron ser designados por decreto, y que es el planteo que también se ve ahora. Lijo en su momento no quería ser designado por decreto, claro, por el problema de tener que pedirse una licencia. Y perdóname, o irse... y García Mansilla dijo acá, Sí. las pocas veces que habló, que él no iba a aceptar ser En designado la por audiencia decreto. pública, que Claro. queda registrada, digo, queda la versión taquigráfica, queda el video, con lo cual... Bueno, viste, pero vos no cambiaste de opinión nunca en tu vida. Y sí, ¿Viste? pero En unos meses, nunca me ¿decís? postulé para juez de la corte. No, bueno, es curioso. Dos figuras que uno públicamente, el Sí. otro en off the record sostenían que preferían Claro. no ser designados por decretos. Cuando llegó el momento, ambos lo aceptaron. Entonces, bueno, esa fue en su momento la declaración de Marcelo Fuentes. Y A creo ver. que queda una más de una más joven, Anabel Y Fernández claro. Sagasti, que en su momento ya era senadora, también muy cercana a Cristina. ¿Y qué es lo que sostiene? Lo traigo porque también vamos a ver, El vamos a presidente escucharla dictó- cuando sí, claro. los pliegos se discutan en el Senado. El presidente dictó un decreto inconstitucional que se llevó a cabo mediante una interpretación arbitraria del artículo 99. Ahora estamos otra vez, el que está meneando el artículo 99 es Cunio Libarón. ahora. Exactamente, Claro. que es toda Sí. esta discusión. Sí, la discusión interpretativa de ese artículo, ¿cuál es, Pato y María? Ese artículo en el inciso 19, si no recuerdo mal, habilita al Ejecutivo a llenar las vacantes Claro. de empleos en el Sí. Poder Ejecutivo cuando el Senado no haya prestado acuerdo en épocas de receso, ¿no? Ayer salió Martín Doñate, que es senador del Sí, PJ, Río Negro. secretario de Justicia del PJ y senador de Unión por la Patria, a aclarar este punto y explicar que ese artículo se refiere para cargos como, por ejemplo, embajadores y diplomáticos, no para un cargo en el Poder Judicial. Se está refiriendo a empleos del Poder Ejecutivo. Esa es un poco también la discusión técnica, ¿no? ¿Hasta dónde se puede Sí. designar por decreto a un juez? Tenemos que ir al corte, pero Caferata, a mí me ha quedado pendiente para las dos una pregunta, digo, porque está claro que hay poca agua para tirarse por parte del gobierno, que esto está muy discutido, que hay riesgos en el Senado cuando empiecen las ordinarias. Digo, ¿el gobierno lo hace porque los plazos son los plazos que maneja el gobierno o hay una cuota aparte en la decisión política de lo que dijo Miguel Pichetto? Miguel Pichetto le preguntaron antes de ayer esto, dijo... dice, yo no me quiero meter tanto en la discusión técnica, dice, me parece que el gobierno lo que busca es instalar otro tema para correrse un poco del Libra Gate. Hay absolutamente algo de eso, de cambiar la agenda que viene siendo protagonizada por el escándalo del Sí. derrumbe de la moneda libra. Se hizo a través de la designación por decreto. También es cierto que ya veníamos anticipando hace una semana con que iban a avanzar de esta manera. Fue una promesa y el presidente lo cumplió. Sí. El tema es, bueno, ¿de qué manera te sirve correr el Totalmente. ángulo del debate con un tema que tema. está siendo bastante polémico y está siendo Totalmente. cuestionado y que tal vez no puede derivar una victoria? Porque la verdad es que el gobierno nacional surfea muy bien las aguas de la polémica en ese sentido. No, Sí. no tiene problemas en tener discusiones, debates, y el tema es que esto no debe una derrota y después se lo terminan rechazando en Sí, el Senado. además vos fíjate que en el tema Libra Gate hay posiciones de los aliados al gobierno que han mantenido una comprensible cautela, no han criticado. Pero en cambio, en esto, no. Gente que es muy cauta en el tema de Libra Gate, acá dice, no, yo con Lijo no quiero o no me gusta el decreto. El republicanismo aparece más en el tema de los jueces a la Corte por decreto casi que en el Libra Gate. Libra Gate dicen que vaya a la justicia. Sí, Por eso igual pregunto. yo Sí. parecería que A ver. no sé hasta qué punto el republicanismo todavía ha hecho... Está ahí, enojado. Sí, todavía, pues no sé, por la mayoría de las críticas siempre las veo asociadas a un juez que no querían que fuera Sí, tenés razón. aprobado. En el caso de García Mansilla no lo veo con Sí. tanta claridad. Sí, está. Bueno, me dicen que tenemos que ir a la pausa, 11 de la mañana con 25 minutos. Esto es Orden del Día. En un ratito viene Caro Ramos con temas pendientes. Sí. Hay un montón. Así que bueno, hay más data de Caferata, 11 de la mañana, 25 minutos, ya venimos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
acordás sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes. ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? 11 de la mañana con 32 minutos. Bueno, vienen jornadas muy importantes porque hoy es jueves, en 48 horas está la Asamblea Legislativa, el horario está ya definitivo para las 21, hasta acá no tengo información en contrario, y después empezamos un breve receso por carnaval y las actividades donde acá en Diputados se están peleando a ver qué proyecto se trata primero en torno a lo que es el Libra Gay, ¿no? Porque lo veníamos hablando, vamos desde pedido de informes hasta juicio político, pasando por interpelación, pero eso va a ser a partir del 11 y antes tenemos el discurso presidencial y la foto que estamos esperando a ver qué es lo que acontece, si son 3 o 5 los integrantes de la Corte sentados ahí en primera plana. Pero ahora vamos con Caro Ramos, que Ramos tiene temas pendientes. ¿A partir de cuándo? ¿De ordinarias? Exacto, de este sábado, porque nos empezamos a meter en lo que es el periodo ordinario de sesiones. Por un lado, con expectativa respecto de los anuncios que pueda hacer Milei en la Asamblea. La Asamblea habitualmente es un ámbito donde el presidente anuncia qué temas quieren que se trate en el año parlamentario en el Congreso. Bueno, recuerdo, por ejemplo, en la última asamblea, uno de los temas que había planteado Milei fue la ficha limpia, que finalmente ya obtuvo media sanción, falta del Senado. También se había referido a reformas sindicales, que también están pendientes. Pero lo que vamos a repasar ahora, Pato, seguramente María, va a haber reconocimientos para Luis Caputo, me parece, en materia económica, seguro. Obviamente, va a haber números seguros. A ver, en cuanto al discurso en general, ¿qué imaginamos todos? Una reivindicación de la política económica, de la baja de la inflación, un resaltado para Caputo exactamente, y también lo que tiene que ver con la continuidad de lo que ellos llaman la motosierra, ¿no? La política de ajuste del gasto público. Para Sturzenegger va a haber algún reconocimiento también. Absolutamente, parece, otro de los funcionarios clave del gobierno. La DIP motosierra se viene ahora, ¿no? La profundización del ajuste, así lo llaman en el gobierno. Pero lo que vamos a repasar ahora es los proyectos que están pendientes en el Congreso y que algunos tienen más posibilidades que otros, ¿no? de avanzar, y hay bastantes en carpeta. Arrancamos por que, ¿te acordás, Pato, que en su momento se dijo se puede llegar a tratar quizás en extraordinaria? Finalmente nunca se incluyó el tema, pero claro, parece que sucedió hace mucho, pero no fue hace tanto los incendios, ¿no?, que azotaron muchísimas hectáreas en la Patagonia. Todos los años discutimos lo mismo. Todos los años hay incendios y nada, ¿viste? A mí, lo único que me queda claro fue la propuesta de aquel diputado del PRO que dijo, che, compremos aviones importantes que tiren 60.000 kilos de agua y no 1.000 como tiran los que tenemos. Compremos, alquilemos, paguemos un seguro que cuando lo necesitamos pueden cruzar. Venían de Chile, me parece, no sé de dónde venían, y podían tirar con mucha capacidad de más litros de agua para pagar los incendios. Vamos a comprar nosotros 3, un avión, y después se lo alquilamos al gobierno. ¿Vos te alcanza la plata? Está caro, decía Capozzi. Te pagan algo así como $165.000 te pagan por día, si lo rentás, pero bueno. A ver, en fin, venimos de emergencia en emergencia en materia de incendios. Lo que está pendiente ahora es el aumento de penas para los que cometen incendios, ¿no? Actualmente todos coinciden en que las penas previstas en el Código Penal son irrisorias y que hay que aumentarlas para que tengan prisión efectiva. Bueno, ya hay un dictamen firmado del año pasado en Diputados. El Ejecutivo después envió su propio proyecto, con lo cual el debate podría de alguna manera volver a su punto de partida, ¿no? Digo, ahora se suma el gobierno con su propio proyecto queriendo también meter, ¿no?, la cuchara en el debate. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el tema, pero si quieren ya lo podrían votar porque, insisto, tiene dictamen de comisiones
Y hay un acuerdo transversal, Pato, todos los bloques políticos Sí. coincidiendo en avanzar con esta reforma del Código Penal. Vamos a la próxima placa. Había otra antes, que creo, Ley Hojarasca. Sí, no sé si estaba en la placa anterior, si no la mencionamos. Ley Hojarasca, ¿se acuerdan? Vale, sí. Ese proyecto para barrer de alguna manera con regulaciones que para el gobierno obstaculizan la libertad, el desarrollo económico, más burocracia, ¿no? En definitiva. Leyes que están a veces encimadas con otras, que dicen cosas parecidas. Superposición de leyes. Sí. Quitar el financiamiento para la Federación de Municipios, para el Círculo de Legisladores, eran otras de las iniciativas que tenía la Ley Hojarasca. Principal impulsor Federico Sturzenegger. El proyecto ya está en diputados, todavía ni siquiera se comenzó a debatir. Y tengo entendido, Pato, que hay intenciones de avanzar este año. Uno de los interesados también en que avance este tema es Alejandro Cacá, ¿se recuerdan? Ex diputado, ex secretario parlamentario del Bloque Radical, está moviendo también la Ley Hojarasca. Juicio por jurados, también pendiente en diputados, ya tiene dictamen, es decir, que está listo para ser votado también con amplio acuerdo que va desde la oposición hasta el propio oficialismo. Otro tema que acá abre un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué puede pasar con el proyecto Acá hay una pelea importante, me parece, con este tema, ¿no? Prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar? Fue un debate muy picante el año pasado, con muchísimos intereses cruzados. Fue un gran logro de la Cámara la aprobación de este proyecto. Fue, recordemos, rechazado en su momento por el oficialismo. Y está en el Senado, ¿no? Veremos qué pasa si en el Senado hay margen, ¿no? Porque en un Senado donde hay un caldo de cultivo importantísimo en cuanto a muchísimos temas políticos, estamos hablando de un tema de impacto social que hay que ver, ¿no? ¿Qué margen hay para debatirlo este año? Te digo, donde veo una contradicción, pero que no se va a concretar, es poco viable que vos impulses la creación de las SAD, Sociedades Anónimas Deportivas, y que por otro lado no sostengas al juego como un principal sponsor. No van a avanzar las SAD acá porque veo que no hay clima. Pero cuando vos ves lo que pasa en el mundo con las Sociedades Anónimas Deportivas, la gran fuente de ingresos es el juego. ¿Viste? Sí, entonces, la verdad que es como raro, si impulsar la SAD y no querés impulsar el juego, es complicado, pero bueno. Sí, de todas maneras hubo un argumento cuando se dio el debate en diputados y en las comisiones de decir la mayoría de los países tienen algún tipo de regulación sobre cómo puede ser la publicidad de los juegos de apuestas, por ejemplo. Juegos online, Lo que busca hacer la ley en líneas generales era reducir la publicidad de este tipo de aplicaciones de parte de influencers, los medios de comunicación, en los equipos de fútbol. Una iniciativa que, si mal no recuerdo, estaba Karina Milei cuando se debatió acá en la Cámara de Diputados y que Javier Milei ya deslizó que si llega a sancionarse podría llegar a vetarlo. A vetarlo cuando vos ves testimonios de gente que ha padecido la ludopatía y te dice que es tremendo porque entre lo que avanzan la posibilidad de los juegos electrónicos y demás y los avances tecnológicos, vos tenés un casino en tu teléfono. Es una cuestión muy complicada, muy complicada. Un casino en tu casa, sí, fue lo que dijeron muchos diputados en el debate. Para un chico de 20 años con no es que tenés que irte a Mar del Plata a jugar, que es un problema, lo tenés en tu casa. Es una cuestión muy difícil de combatir. Exactamente, y el nudo que lo mencionó María era la prohibición de la publicidad en espectáculos deportivos, en camisetas de fútbol. Hoy es permanente. Permanente acá. Sí. En la Argentina, en los medios de transporte también. En Europa fue tal el desarrollo que se tuvo que legislar para que obviamente acotar tanta publicidad. Exactamente. Sí, y el tema de los influencers, que fue también un poco el foco del debate, mucho de esto se publicita a través de determinados influencers, a través de Instagram y diferentes tipos de redes sociales. Bueno, era una ley que buscaba regularlo. Sí veo que en el último año hay muchos que hacen las promociones, para no dar nombres propios, empieza a haber aclaraciones de que si sos menor de edad no juegues. Hubo, me parece, una concientización por lo liberado que estaba todo, pero las publicidades siguen. Continúan, es cierto. Es cierto. Entonces, repasamos, mencionamos aumento de penas por incendios, ley Hojarasca, juicio por jurados, que vendría a ser un cambio radical en lo que es el servicio de justicia, ¿no? Por parte de los propios ciudadanos, que serían los que determinen si una persona es culpable o no. Prevención de la ludopatía, y continuamos con las próximas placas.
Nos metemos en democratización sindical. ¿Se acuerdan este tema? Bueno, la reforma Donde sindical... se enojaba el radicalismo con Milei. Martín Tetaz era el que impulsaba este tema. A ver, cuando hablamos de democratización sindical, hablamos en su momento de impedir, por ejemplo, las reelecciones indefinidas de los secretarios generales de los sindicatos, ¿no? Esa era como la modificación más importante, pero había otras, ¿no?, que tendían también a lo que tiene que ver con la transparencia, ¿no?, el manejo de los fondos por parte de los sindicatos, reformas de fondo. Bueno, puse dictamen en duda porque recuerdan que en ese momento no se habían alcanzado las firmas necesarias, había faltado una sola para el dictamen. ¿Y recuerdan aquella semana de fines del año pasado donde hubo una guerra de sesiones? Sí. Bueno, se había pedido había pedido Martín Tetaz para discutir si el dictamen era o no era válido. Esa sesión no tuvo quórum, así que el tema está, diría yo, en un limbo en el cual creo van a tener que recomenzar el debate y volver a intentar tener ese dictamen. Y en ese momento, ¿cuál era un poco la sospecha por parte del radicalismo? Que el gobierno había llegado a un acuerdo con la CGT y con los sindicatos para no elevar la conflictividad y no avanzar con ese tema. Te digo, no entiendo el enojo del radicalismo, porque me parece un acuerdo entendible en política a varias puntas. La verdad, el gobierno no ha encontrado en la CGT un adversario que lo cuestione y en la calle. El gobierno ha logrado que los dirigentes gremiales más importantes acuerden salarios más por lo que quiere el gobierno que por lo que querían los gremios. En este lío ha establecido una PAX importante. Digo, ¿para qué le vas a ir a tocar la cola al león, no? Y decirle, porque fue lo que se planteó y me parece que lo que hace el gobierno en ese aspecto fue comprensible. Sí. Lo que le decían al radicalismo, tengo un montón de líos y vos querés que encima abra otra puerta para un conflicto con la CGT. Es como que no tenía sentido, pero bueno. Y si sos el gobierno, lo lógico que vas a buscar es eso, ¿no? Claro. Sí. También una persona tal vez más cínica podría decir que es una situación win-win para todos. También hay un sector de la oposición que viene acompañando al gobierno en todas las medidas, encuentra una agenda a través de la cual la puede también decir, nosotros no acompañemos todo, manejamos nuestra diferencia y esta es nuestra agenda. Hay una situación ahí que todos ganan un poco. Sobre todo... Juegan a ser opositor y tienen una bandera, por ejemplo. Claro, eso fue lo que pasó en la Ley Bases con la reforma laboral, donde la UCR también plantea que ese es un tema de ellos, ¿no? Como para imponer también un poco de agenda. Otro tema, voto por correo de los argentinos en el exterior. Recuerdan que durante el gobierno de Alberto Fernández esto se derogó, la posibilidad de que los argentinos que residen en el exterior voten por correo postal. Esto la oposición y con acuerdo, la oposición, digo, el PRO, en conjunto con la Libertad Avanza lo quieren restituir, ¿no? Esta posibilidad es una ley bastante amplia. Fernando Iglesias estaba en su momento impulsando este tema. Ya tiene dictamen y está listo para ser votado. Sería otra reforma electoral de las cuantas ya vamos, ¿no? Digo, yo soy más joven, pero es un poco antiguo esto. ¿Quién recibe cartas? ¿Ahora esto se recibiría así por carta? Sí, llegan en avión. Lo que para los servicios me llegan cartas. Ah, sí, claro. Sí. Está. Pero bueno, pero también, digo, los otros días hasta en el supermercado me dijeron te mando por mail. El ticket. El ticket, exactamente. Pero acá digo que mandarías por correo, es raro, sí, ¿no? Pero lo que plantean es que... No sé si se puede votar por WhatsApp, por ejemplo, no sé, no se van a no creo que lleguen a tanto. Claro. Lo que plantean es que, hay muchos argentinos en el exterior que viven lejos de las sedes diplomáticas, de los consulados, etcétera. Entonces, les es más sencillo depositar su voto en un correo. Generalmente era un voto antiperonista, entonces, bueno, lo impulsaban por eso. Exactamente. Vamos a la próxima placa y acá nos metemos directamente en un tema de actualidad absoluta, que tiene que ver con el régimen penal juvenil, la baja de edad de imputabilidad, que es una de las múltiples reformas que introduce este proyecto, pero... Acá hay que decir que el tema vuelve a colación por estas horas muy fuertemente por el crimen de la nena Kim. Lamentable, ¿no? En todos los medios de comunicación en primer plano el crimen de esta nena en La Plata, ¿no? Sí. Que fue arrollada por un auto cuando dos menores justamente intentaban robar el auto de la madre y ella había quedado encerrada. Bueno, como cada vez que se produce un crimen de estas características, vuelve otra vez el debate sobre la edad de imputabilidad. Acá hay que decir que no solo el Poder Ejecutivo, sino también casi todos los bloques políticos tienen proyectos presentados
El tema se debatió el año pasado en muchísimas reuniones informativas con especialistas, pero la realidad es que nunca se llegó todavía a un consenso para firmar dictamen, así que está pendiente de dictamen. Laura Rodríguez Machado, que es la presidenta de la Comisión Cabecera Legislación Penal, está impulsando este tema y quiere obviamente que se abra el debate apenas arranquen las ordinarias. Laura Rodríguez Machado es una diputada que responde directamente a Patricia Bullrich, que es la autora del proyecto del Ejecutivo. Consulta para las dos. A mí me parece que acá, la verdad, para sustentar esto y para sustentar el juicio por jurados, necesitas plata y plata de manera permanente, porque tenés que nombrar estructuras. Yo creo que el gobierno razonablemente dice, mira, yo primero quiero, ¿sabes qué? Equilibrio fiscal por 5 años, quiero ver cuánto me sobra, quiero ver lo que tengo que pagar. Si algún momento tengo algo, lo destinaré, habrá que ver si a rutas o a justicia. Me parece que no está en el temario más urgente del gobierno porque no tienen la plata, me parece, ¿eh? Sí, y tengo que sustentarla. Están en la etapa previa, en la ley Hojarasca, en la motosierra DIP, están en evitar costos y gastos, no en sumarle, me parece, ¿eh? Absolutamente, porque además estamos hablando de una reforma necesaria en el sistema carcelario donde puedan ser alojados los jóvenes. Los contamos que tienen el drama de la capital federal, se están matando Wolf con Patricia Bullrich. Exacto. Y no hay una solución. Una fuga. Exacto. Exactamente, claro. Esto es lo que hay que decir, digo, se habla muy livianamente de la baja de imputabilidad, pero no se habla de qué pasa con esos jóvenes que serán privados de su libertad. Bueno, vamos a la próxima placa y otro tema vinculado a la seguridad, legítima defensa y orden público. Lo hemos explicado cuántas veces acá con María, muchísimas, la ley que denominamos informalmente ley Chocobar, ¿no? Está inspirada en el policía, exactamente, reivindicado por el gobierno de Macri en su momento, que tiene que ver con, priorizar la versión policial, ¿no? Ante un hecho de inseguridad. Sí, que frente a un enfrentamiento entre una fuerza de seguridad y un presunto delincuente que está huyendo o está disparando, está huyendo una moto, la fuerza de seguridad puede incluso dispararle por la espalda y que no haya ningún tipo de investigación, condena posterior. Por eso se lo llamaba la doctrina Chocobar, ¿no? Chocobar, que fue condenado, era un policía de Avellaneda y el hecho se produjo en Puerto Madero, me parece. Entonces habría todo un espectro de, bueno, qué se hace en los casos de violencia institucional si siempre la versión que se va a tener en cuenta es la de el oficial y efectivo de seguridad, que se enmarca en este discurso que tiene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que el gobierno ha tomado como propio de los últimos años. Los delincuentes han sido los policías y no los verdaderos delincuentes. Bueno, pero que en su momento no consiguió el número. Hay algún punto de encuentro con parte del masismo también que decía, ocupémonos de la víctima, ¿no? Había mucho de eso. Sí, es cierto, es cierto. La verdad es que en su momento no consiguió ni los votos del radicalismo y muchos sectores aliados que le han acompañado la mayoría de sus leyes. Entonces, si no avanzó, ahí fue realmente porque no estaban los votos. Porque lo que pasa es que hay un contexto que acá a veces se evita, pero todo pasa muy rápido. Pero el tema es que estas leyes surgieron como consecuencia de años tremendos, y te digo años tremendos en democracia, donde los abusos policiales eran corrientes. Claro. La verdad, uno tiene que, hablamos de esto, porque antes hubo una maldita policía en la provincia de Buenos Aires. En los años 1990 y 2000, digo, había mucho abuso, mucha discrecionalidad, por eso hubo que ponerle cortapisa, si no era una cuestión muy delicada. Sí, que incluso tenemos casos de manera sistemática. Correpi, por ejemplo, hace un informe anualmente sobre los diferentes casos de violencia institucional que se dan en todo el país. El caso de lo que sucedió en Barracas. El caso Bru. Es muy reciente, sigue sucediendo. Sí. A ver. Bien, nos metemos con los últimos temas. Delito de compraventa de menores. Recuerdan, este debate se dio en el Senado cuando estaba a pleno el caso Loan, ¿no? El caso del niño desaparecido en Corrientes. Bueno, en ese momento Carolina Lozada fue la senadora que impulsó tipificar el delito de compraventa de menores, que no está establecido como tal en el Código Penal, ¿no? Esto se aprobó en el Senado, vino a diputados, pero te diría, Pato, está bastante trabado acá también para avanzar. Y vamos a las últimas placas. ¿Qué es esto? A ver, divorcio express. Divorcio express, ¿te acordás, Pato? Este proyecto lo hemos contado acá, para que vos te puedas divorciar sin necesidad de acudir a abogados, siempre y cuando obviamente sea de mutuo acuerdo, que no haya ningún conflicto, ¿no?
¿Qué sería esto? Que vos puedas divorciarte yendo al registro civil, como si te fueras a casar, vas al registro civil y te divorciás con la sola firma ante la autoridad, ¿no?, presente. Te vas a tener que comunicar a la otra parte, ¿no? Porque a lo mejor te enterás después que se han divorciado de vos. Digo, ¿cómo No, bueno, por eso aclara, claro, que tiene que ser de mutuo acuerdo. No, me he divorciado, bueno. Bueno, tiene que haber un acuerdo en cuanto a la división de bienes y demás, pero menos burocracia, muy Las Vegas, ¿no? Esto, ¿eh? Muy Las Vegas. Casamientos y divorcios rápidos. Obviamente el sector... No avanzó esto. No avanzó y el lobby de los abogados obviamente fuertísimo. ¿Te acordás? Lo habíamos dicho en su momento. Tienen que vivir. Claro. Gil Lavedra fue uno de los que cuestionó muy fuertemente este proyecto de divorcio express. Y la última, vamos con tema educativo. Educación, servicio esencial. Recuerdan que se aprobó en diputados, es un proyecto que el PRO lo busca llevar como bandera. Que de alguna manera, Pato, ¿te acordás que limitaba lo que tiene que ver con las huelgas del sector docente, no? Sí, claro. O sea, obligaba a que en una medida de fuerza hubiera una mínima representación de docentes y de directivos en las escuelas para que siempre las escuelas estén abiertas. Bueno, esto se aprobó en diputados, en el Senado todavía no, así que también es otro de los temas pendientes. Hay pujas en muchas provincias, lo estaba viendo a Puyaro, por ejemplo, convocando a los padres a que lleven a sus hijos a las escuelas, pese a que había una medida de fuerza por parte de los docentes santafesinos y una gran pelea ahí. Sí, así que para todos los gustos, Pato, proyectos pendientes, el Congreso tiene una agenda importante para tratar, veremos qué margen político hay para que avancen estos temas. Bueno, a ver, Caferata, ¿qué cree que va a pasar desde acá hasta el sábado con el tema del Senado? ¿Habrá que esperar manifestaciones políticas? ¿La Corte Suprema? Sí, básicamente, sí. No, en principio en el Senado no va a suceder nada porque estamos todavía en receso legislativo, entonces para que se abra, para que la oposición pueda convocar a una sesión y tratar los pliegos, si así lo quisiera, tiene que esperar la apertura de sesiones ordinarias y eso es recién la semana que viene. Lo que estamos viendo sí ahora en el Senado son muchas manifestaciones en el marco de lo que va a ser la Asamblea. Recordemos, va a ser una Asamblea Legislativa que va a tener un recinto semivacío porque tanto en el Senado Unión por la Patria anunció que no va a ir. Muchos senadores de, por ejemplo, el radicalismo también anticiparon que no van a asistir. Porque dijeron que estaban estudiando el peronismo. En algún momento, Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, supuestamente se van a reunir hoy. Falta ahí todavía una discusión, una conversación del bloque, pero ya me anticipan que la inmensa mayoría está de acuerdo en no asistir. Si van, es probablemente que envíen solamente algunos delegados, como terminó decidiendo ayer a la noche Democracia para Siempre, el bloque que preside Juliano, integra Fernando Carvajal, Carrizo y otros radicales que rompieron con el bloque de Loredo, que tampoco van a ir, probablemente solamente vayan Marcela Colli y Pablo Juliano. También, entonces, si no está Unión por la Paz, la izquierda también todavía tiene que tomar una decisión, porque acá se está construyendo claramente una gran porcentaje de la oposición que decide no asistir a escuchar las palabras del presidente en el marco de la designación de los jueces por decreto, la ausencia del presupuesto. El grupo A, decís vos. No, pero el escándalo por el caso Libra, y también hubo muchos cuestionamientos respecto a la cobertura periodística que va a poder haber de la Asamblea Legislativa. Entonces, sobre todos estos temas, la oposición toma una decisión, bueno, no vamos a asistir y no vamos a presenciarlo. Y hay que ver, bueno, cómo es esa imagen de Javier Milei va a hablar de un estrado, me parece, a ver cuál va a ser la presencia. De todas maneras va a haber mucha militancia en los palcos, se espera la presencia de la gran mayoría de los gobernadores. Vamos a ver qué jueces de la Corte Suprema, pero bueno, una imagen que está dejando ahí la oposición de no ir a escuchar el discurso presidencial. María, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Caro Ramos, nos estamos viendo. Muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV Nada Más. Buenos días. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.